Gladys en Éxitos. En el programa de hoy, para esta primera hora nacional, tenemos a la profesora Mirna Jonis. Es internacionalista, es profesora de la Universidad Central de Venezuela, es miembro del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales y justamente con la profesora Jonis vamos a revisar el contexto internacional, las reacciones últimas con relación a el conflicto electoral que tenemos en Venezuela. ¿Cómo está, profesora? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Gladys. Gracias por la llamada y bueno, aquí solidarios por la situación de nuestro país. Totalmente. Profesora, bueno, hay muchos temas por analizar con usted. Uno de ellos es el pronunciamiento o, mejor dicho, ya el informe que se hizo público por parte de los 4 expertos electorales de Naciones Unidas, que de hecho ha generado reacciones a lo interno, específicamente de Cancillería. De hecho, voy a citar parte de las palabras del canciller Iván Gil, quien manifestó que el informe de la ONU difunde una serie de mentiras, violando en contenido y método los principios que rigen el funcionamiento de los grupos de expertos. El diplomático considera que esta acción representa un absoluto acto imprudente que mina la confianza en los mecanismos diseñados para la cooperación y asistencia técnica. De igual forma, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, propuso este martes 13 de agosto una reforma a las leyes electorales para eliminar la observación internacional en comicios tras los informes del Centro Carter y del panel de expertos de Naciones Unidas sobre las presidenciales, que por cierto hay que decir y subrayar, coinciden en cuanto a la interpretación de lo que fue el proceso de las presidenciales en Venezuela y sus resultados. Así que, profesora, con relación a esto, que es un punto muy importante, nos gustaría conocer su punto de vista y como especialista en la materia. Bueno, sin duda que hay dos informes que no han sido del agrado del gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Por una parte, el preliminar que hizo la Fundación Carter en su momento, días anteriores, y ahora más reciente lo que se hace como una publicación anticipada de lo que pudiera ser el informe que reciba el secretario general de las Naciones Unidas. Recordemos que la presencia de esta misión no fue una misión de observación, sino fue una misión especial que permitía que las Naciones Unidas, a convocatoria y a convenimiento de las distintas partes, no solamente del gobierno de Nicolás Maduro, sino del resto de los participantes en el proceso electoral, pudiera estar, porque de alguna manera daba continuidad también a lo que han sido los acuerdos de Barbados y algunas otras negociaciones que se han hecho previamente en torno a la situación política en Venezuela y a la situación de los derechos humanos. Eso creo que es importante contextualizarlo. En segundo lugar, si bien es cierto, puede haber las quejas o puede haber denuncias, así se pudiera decir, como lo han expresado el canciller Gil y algunos otros altos funcionarios en el gobierno de Nicolás Maduro, pues sin duda no es la primera vez que ocurren otras crisis, como las crisis en Haití y algunas otras que no recuerdo en este momento, pero desde el punto de vista regional, en situaciones como las de Haití también, se han colado, y no se han colado de una manera, subrepticia. Está abierto el informe preliminar de manera de que han sido corroborados de que es preliminar. Obviamente no es del agrado y allí es donde se hace el juego muchas veces. Si me agrada, entonces digo que está bien; si no me agrada, digo que está mal, y entonces se tratan de tomar medidas para, neutralizar lo que se consideran efectos negativos, porque obviamente a nadie le gusta que le digan que no estuvo haciendo bien las cosas. Uh-huh. Y creo que es una coincidencia de manera más explícita, a mi manera de ver, de lo que lo hizo la Fundación Carter uh-huh. sobre el proceso electoral. Posiblemente porque la Fundación Carter hizo un informe, para tener un posicionamiento apenas a 2 días del proceso electoral, y en este caso de la comisión especial que designó el secretario de las Naciones Unidas, lo hizo con varios días a posteriori. Entiendo que la fecha de este informe preliminar es el 9 de agosto, y es solo preliminar, lo que supone que esta comisión designada todavía debe emitir algunas otras
digamos, adelantos que sean más sustantivos, porque asumo que en su llegada previa y los días posteriores que estuvo, que no fueron muchos, porque ya no se encuentra en el país y eso hay que aclararlo, pues sin duda deben haber tenido entrevistas, no solamente con sectores políticos, sino inclusive con organizaciones no gubernamentales, etcétera. Siento que de alguna manera, y es una interpretación particular desde el punto de vista analítico, que todo lo que se ha estado generando en el tema de, digamos, del apresamiento de los manifestantes durante algunas de las concentraciones, pero posteriormente, y la frase esta, no la frase, sino digamos los informes y las noticias que han venido avanzando a partir de ese OCHA, que es una oficina especial sobre el tema de los derechos humanos en el caso venezolano, pues también ha sido un factor, pero repito, es mi interpretación, para que en este caso se haya hecho público el informe preliminar de esta comisión. De hecho, sobre la base de otros informes que se han hecho y que al final de cuentas pues ha quedado solo en eso, ¿no? En lo que es la expresión o el anuncio de una postura, en este caso sobre Naciones Unidas y los expertos electorales que estuvieron en el país. La pregunta que la mayoría se hace es qué importancia tiene, cuán importante es y qué puede pasar, ¿no? Luego de darse a conocer, en este caso, el informe preliminar. Bueno, sin duda que, a ver, no hay efectos prácticos inmediatos como quisieran algunas fuerzas políticas y fuerzas sociales, inclusive familiares, de quienes han sido objeto de apresamiento y algunas otras acciones en los días posteriores a la fecha de las elecciones. Pero sin duda que la propia reacción que han tenido los funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro plantea la incidencia que estos informes tienen. ¿Por qué? Porque, bueno, hay distintos elementos. La opinión pública que se ha manejado a nivel internacional por parte del gobierno de Nicolás Maduro ha sido de que tienen la mayoría, que han ganado, que se hizo todo según los procedimientos, que además de eso, pues tuvieron la observación electoral, que no la llaman observación electoral, sino que le dan un nombre distinto, pero al final de cuentas son personas que de alguna manera le permitían al gobierno de Nicolás Maduro legitimar lo que era el proceso electoral en los términos en que se hicieron todos los anteriores. Pero en esta circunstancia pues hay variaciones importantes, porque la propia tecnología encriptada y de algunas otras, que creo que no es el punto a discutir ahora, pues ha mostrado que la participación ciudadana, las previsiones técnicas, no simplemente la presencialidad humana, sino también el aprovechamiento de las tecnologías de información, tal como se ha expresado en el propio sistema electoral, pues ha permitido poner en evidencia que el manejo del propio procedimiento y de la publicación de las cifras y de los informes no ha sido lo más adecuado y lo más conforme a los procesos electorales como se rigen. Claro. Y de alguna manera frases como es que aquí nunca se han publicado cifras detalladas, o que no hay manera de presentarlo y por eso se pasó al Tribunal Supremo, creo que son obviamente manejos políticos, pero sin duda parecieran jugar un poquito a la memoria del venezolano, en el que cada proceso electoral, si bien no va al detalle, tiene unas informaciones que son libres, abiertas, como cualquier proceso electoral en cualquier parte del mundo. Y ahí es donde está la opacidad, ahí es donde están los elementos que se están señalando como argumentos a que no tienen por qué estarse pidiendo informes a quienes son participantes, sino al ente que le corresponde emitir los informes, ¿no? Entonces, los informes, las actas, las pruebas. pruebas. Que hay distintas variables allí que se juegan, pero sin duda el impacto político de este informe de los expertos de Naciones Unidas que estuvieron acá como una comisión especial designada por el secretario general, sin duda genera una mella en lo que ha sido el tratamiento
de la imagen del gobierno frente a las instancias internacionales. De hecho, ahí también viene la otra pregunta de, bueno, ya Venezuela ha atravesado incluso crisis que han derivado en sanciones, ¿no? Y ahora con esta nueva situación, en este caso del conflicto político electoral, ¿qué puede venir para el país? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias dentro de lo que acaba de explicar y la posición que asuma la comunidad internacional? Lamentablemente los ritmos son distintos. Si bien es cierto, digamos, ese giro que ha tenido en cierta medida la atención internacional, que no está enfocada solo en Venezuela, porque sabemos que hay otros conflictos, los cuales también llaman la atención, o están los huracanes ahorita, etcétera, pero sin duda que el proceso electoral en Venezuela, el reciente de este año, tiene una connotación distinta. Y tiene una connotación distinta que no es simplemente porque son las protestas, porque que si las protestas tienen o no tienen razón, sino que hay elementos técnicos que se están jugando, hay una vigilancia desde el punto de vista de lo que es la forma y fondo de los procesos electorales que se tienen que tomar en cuenta, porque si no terminan siendo, digamos, hojilla para el propio proceso político de los otros países que demandan también que haya transparencia en sus propios procesos electorales. Entonces no puedes pedir transparencia a nosotros cuando no estás dando lo mismo, ¿no? Entonces creo que ese ritmo internacional sin duda tiene su proceso, creo que es muy distinto a lo que han sido los procesos electorales venezolanos anteriores, en cómo eran vistos, cómo eran abordados, cómo eran tratados. Ahí hay un cambio sustantivo, pero eso no significa que la comunidad internacional pueda tener una incidencia, digamos, determinante por encima de lo que pueden ser, digamos, las propias reacciones y los propios procesos políticos internos. Se conjugan y de allí la importancia de mantener digamos, la firmeza en lo que es la defensa de los derechos humanos, que es el otro tema de agenda que está muy seriamente afectado, y quizás el tema de las cifras es el que sale a relucir, pero sin duda los informes que tiene esta Oficina Especial de Derechos Humanos, pues es también una raya negativa importante para el gobierno de Nicolás Maduro, el apresamiento, el no procesamiento o digamos, la aplicación de leyes que parecen exageradas, y sobre todo creo que hay un punto muy álgido al que no se atiende mucho, que es el tratamiento de los menores de edad, que son considerados realmente una lesión significativa al tema de los derechos humanos. Sí, mucho por revisar, analizar, y con usted y con otros especialistas, por supuesto, dentro de lo que es el terreno internacional, pero bueno, son bastante las aristas. Profesora, mil gracias por haber estado con nosotros. Mirna Jones es internacionalista y es profesora de la Universidad Central de Venezuela, miembro también del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales. Cuídese mucho, profesora Jones, y gracias por haber estado con nosotros estos minutos. Bueno, así estamos. Gracias a ti, Gladys. Buenas tardes para ustedes. Bueno, quédense.